Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a retroalimentar rápidamente la guía del lunes pasado, el repaso número 1. Nos vamos a detener solo en las preguntas que hubo mayor dificultad. Si ustedes recuerdan, eran 3 textos. El primero de ellos era un texto no literario que se nos hablaba, ¿no es cierto?, de los métodos de esterilización en los chinos, y donde sí hubo harta dificultad en la pregunta número 7, donde dice, del texto podemos concluir que tenemos que volver al texto una y otra vez, eso lo hemos conversado, y me voy a detener, ¿no es cierto?, en el párrafo número 3, donde dice que se estima que la participación de los hombres en el control de nacimiento es cada vez más importante. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿no es cierto?, era la A. La incidencia masculina en el control de los hijos está cobrando cada vez más importancia en China. No es que las mujeres no les interese preocuparse de la planificación familiar o que las mujeres no tomen el control o que los hombres tomen más el control que las mujeres en la planificación de la natalidad, sino lo que pasa es que en este texto estamos hablando principalmente de los hombres, de las acciones masculinas, ¿no es cierto? Por lo tanto, y en ese punto, por eso nos detenemos en este párrafo número 3, los hombres cada vez son más protagónicos en este tema, ¿ya? Por eso es la alternativa número, la letra número A, la primera, y a eso podemos llegar a concluir, ¿ya? La número 8 es una pregunta abierta. Ustedes saben que cuando se les pide su opinión, pueden dar realmente su opinión. Las respuestas son diversas y de hecho en el curso hubo respuestas muy distintas. A algunos de ustedes les parecía muy pertinente que el Estado norme la planificación familiar considerando el contexto de China, su sobrepoblación, y otros de ustedes consideran, ¿no es cierto?, que no debería haber ningún organismo que planifique o que dicte la planificación familiar porque es una decisión de pareja, de familia. Cualquiera sea su opinión, estén a favor, estén en contra, lo importante es que fundamenten su opinión, ya que fundamenten su punto de vista. En este formulario, más abajo, aparecen algunas láminas con respuestas abiertas destacadas, que son respuestas de algunos de ustedes que me parecieron claras, completas y, como les digo, bien argumentadas, ¿ya? Por supuesto que no son las únicas, hay otras respuestas correctas, pero me parecieron que esa valía la pena detenerse y destacarla. Su opinión puede ser diversa, lo importante es que sea precisa y que fundamente, ¿ya? A algunos de ustedes les cuesta empezar las respuestas abiertas y yo creo que ha sido nuestra mayor dificultad. Una receta es pescar la pregunta y dar la vuelta, ¿no es cierto?, para así comenzar nuestra respuesta. Me explico. Si la pregunta dice, ¿qué opina usted que el organismo de planificación familiar imponga el número de hijos por pareja? Su respuesta puede empezar diciendo, opino que el organismo de planificación familiar no debe imponer el número de hijos por pareja porque, o sí existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que imponga el número de hijos por pareja. ¿Le parece bien que el Estado norme la planificación? Lo mismo, doy vuelta a la pregunta. Me parece bien que el Estado norme la planificación familiar ya que hay una sobrepoblación. O no me parece bien que el Estado norme la planificación familiar, puesto que, y argumento, ¿ya? La misma pregunta se puede dar vuelta y que sea el inicio de mi respuesta, y ahí ya agarré vuelo, ¿no es cierto? Ya empecé mi respuesta y luego tengo que fundamentar o argumentar, ¿ya? Pero recuerden que no basta decir que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que tengo que decir por qué, ¿ya? Y también recuerden que tienen que decirlo explícitamente, me parece bien o no me parece bien, ¿ya? Así que eso hay que seguir trabajando. Nos detenemos en el segundo texto, que era el único texto literario que aparecía en esta guía, y aquí me voy a detener en 2 aspectos. Uno, que fue un error generalizado, poder reconocer este texto. Este texto es un cuento, y es un cuento porque estamos hablando de un mundo literario, estamos hablando de un mundo de ficción, estamos hablando de una historia que fue creada, inventada, ¿no es cierto?,
y es relatada desde un narrador protagonista, en una historia escrita en primera persona, dice lo diviso entre la multitud, y empieza, ¿no es cierto?, a relatar esta serie de hechos que van en cadena. Descarto, si voy a las preguntas, descarto rápidamente que sea una noticia y descarto que sea un texto expositivo, porque no estamos hablando de mundos no literarios, no estamos hablando de hechos reales que realmente sucedieron, no se me está informando sobre un hecho que realmente sucedió, no es un dato objetivo, de hecho está escrito en primera persona, no es un hecho que sucedió realmente y que se me está informando, ¿ya? El título, de hecho, no dice lo que realmente pasó, el título simplemente es sugerente, ¿ya? Entonces, descarto que sea una noticia y un texto expositivo, porque no es un tema que se está tratando, que se está informando. Me quedo con un cuento y con una fábula. Es cierto que una fábula es un relato y un relato de ficción, y puede ser relativamente breve, es cierto. Pero una fábula siempre tiene un objetivo, un propósito didáctico, moralizador. Siempre deja una enseñanza al final del relato, en forma explícita, ¿ya? Aparece escrito al final. Y generalmente aparecen animales como personajes. No es que porque el título sea felino, va a ser una fábula. Los personajes generalmente son animales, ¿ya? Pero lo más importante es que tiene un fin didáctico, moralizador, que aparece al final del texto explícitamente. No es el caso. Aquí no hay un fin didáctico, no es que nos quiera dejar una enseñanza, es simplemente una historia. Es un cuento, ¿ya? Es una historia breve, con pocos personajes, con un final bastante sorprendente. Y en relación al final de sorprendente, justamente esa es la pregunta número 14. También hay una de ustedes que ha sido destacada en una de las láminas. Es importante que sean precisos en su respuesta. No basta con decir que es sorprendente porque es un desenlace, un final que no lo esperábamos. ¿Por qué no lo esperábamos? ¿Qué es lo que lo hace sorprendente? ¿Qué es lo que lo hace novedoso? ¿Ya? Entonces, sean más precisos en sus respuestas. Eso hay que seguir trabajando, ¿ya? El último texto también era un texto no literario, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de todo lo que es la alimentación de animales domésticos. Nuevamente nos vamos a detener solo en las preguntas donde hubo más error. Una de ellas es la número 16, perdón, me pasé. La número 16 dice, según el emisor, la finalidad de los alimentos elaborados es, y ahí me voy a ir al párrafo número 4, dice, diseñados especialmente para cumplir con una alimentación balanceada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, cumplir con una alimentación balanceada. Aparece prácticamente textual. Y recuerden que tengo que volver al texto y buscar la respuesta, ¿ya? Así que ojo con eso. Otra pregunta donde hubo bastante errores es la número 18. Clásica pregunta, yo creo que nos había aparecido antes, el mejor título para el texto. Es como cuando nos preguntan por el mejor tema. Perdón, el tema, ¿cuál es el tema? Me están preguntando por lo medular, por lo central del texto. Varios de ustedes marcaron Centro de Investigaciones de Alimentación y Nutrición Animal. Eso aparece en el último párrafo, pero no es lo medular de lo que se trata el texto a lo largo, ¿no es cierto?, en toda su extensión. Se trata de esta alimentación elaborada para los animales domésticos. Era la alternativa C, que es la que mejor sintetiza de qué se trata el texto. Cuando me preguntan por el título es eso, de qué se trata este texto, ¿ya? Y se trata de la alimentación elaborada, de industria, ¿no es cierto?, para los animales domésticos. El centro de investigación es un detalle dentro de este tema. Así que era la C. Y donde también hubo bastante error es en la número 20 del párrafo 3. Se puede deducir que, si volvemos a revisar el párrafo 3, vemos que se deduce que comparativamente con otros países, en Chile esta industria es aún incipiente, es decir, está recién empezando. Varios de ustedes marcaron la última, que dice que en Holanda 14 millones de habitantes consumen 220.000 toneladas de alimentos. No son los habitantes, ojo, estamos hablando, en el texto dice, y es lo que estamos hablando, de los animales domésticos. La alternativa D está mala,
porque no estamos hablando de los holandeses que consumen esa cantidad de alimentos. Estamos hablando de los animales domésticos en Holanda. Por lo tanto, la alternativa D está incorrecta, ¿ya? ¿Es una pillería? Sí, es una pillería, pero se tienen que fijar en esos detalles porque son justamente esos detalles donde uno pisa el palito y donde se equivoca, ¿ya? Insisto, no son habitantes, estamos hablando de los animales domésticos, no estamos hablando de las personas. Con eso ahí hay un error y lo que podemos deducir del párrafo 3 es que en Chile es mucho menor que en países como en Holanda, ¿ya? La 21 también era una pregunta abierta, pero en este caso no es una opinión, sino que cómo es realmente el alimento elaborado. Y aquí nuevamente es necesario volver al párrafo 5 y obtener toda la información del texto. Y aquí estamos hablando de las harinas derivadas de carne y pollo, de granos como arroz y maíz, estamos hablando de suplementos de vitaminas y minerales, de la pulpa y la remolacha, etc. Insisto, está toda la información en el párrafo 5 y también destaqué una buena respuesta en una lámina más abajo, para que la revisen. No es una buena respuesta, no es una buena respuesta cuando ustedes colocan, por ejemplo, que los alimentos ahora son mucho más avanzados, o la tecnología ha avanzado y por lo tanto son mucho más nutritivos. ¿Por qué está incorrecta esa respuesta? Porque me están preguntando cómo es realmente el alimento elaborado para las mascotas. Entonces, ¿cómo es realmente? Digan cómo es. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus elementos que lo componen? ¿Ya? Porque justamente lo que queremos aportar es, o aclarar, es que no se obtienen a partir de desechos, sino que es una industria altamente elaborada. ¿Ya? Insisto, es importante respuestas más precisas. Bien, los invito a seguir trabajando en este párrafo, en este repaso número 2. Muy buen trabajo y seguimos avanzando y seguimos, ¿no es cierto?, desarrollando la comprensión lectora. Un abrazo grande y muchas gracias por su compromiso. Que estén muy bien.